amigos, la Comisión Total no ha terminado. Ahora entran al juego los federales. La gobernadora va a referir la declaración jurada del ex titular de salud. Analizamos todo lo acontecido. Además, el tema de Politank abre la puerta a la discusión de cómo se maneja la gestión de los cabilderos en el gobierno. Jorge Colbert Toro nos trae unos datos interesantes sobre el particular. Y cómo afecta a la opinión pública la excarcelación de Antonieshka Avilés, la joven acusada por el asesinato de Gabriela Nicole Prats. Lo analizamos hoy aquí. El equipo está listo, así que comenzamos a jugar pelota dura. Saludos amigos, soy Laisa Torres, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. De inmediato les presento al equipo que me acompaña, compuesto por los abogados Víctor Rivera Hernández y Anabel Torres Colbert. Saludos a ambos. Saludos Laisa, saludos a Anabel, saludos al pueblo de Puerto Rico, buenas noches. Saludos a ambos, saludos a los invitados y a todos los televidentes. También se une a la discusión nuestro moderador y productor ejecutivo Ferdinand Pérez. Saludos, Ferdinand. Hola Laisa, saludos a todos, como siempre. Qué bueno estar con ustedes. Bueno, Ferdinand, tenemos un programa lleno de información bien importante, dando seguimiento obviamente a todo lo acontecido tras la Comisión Total de ayer, pero comenzamos el juego hablando de la excarcelación de Antonieshka Avilés, acusada por el asesinato de Gabriela Nicole Prats, ocurrido el año pasado en Ay Bonito. Ferdinand, Margarita ha preparado un reportaje completo de lo acontecido hoy. Vamos a verlo. Antonieshka Avilés fue excarcelada hoy tras la defensa invocar un habeas corpus, recurso legal que no permite mantener tras las rejas a un acusado más de 6 meses si su juicio no ha dado inicio. En Puerto Rico existe el derecho a la fianza y el habeas corpus es la fianza del pobre porque los ricos pueden pagar su fianza y entonces ahí nadie grita. Pero este caso se ha convertido en un espectáculo y se le han creado unas expectativas falsas a esa familia. Antonieshka fue trasladada en un vehículo oficial al domicilio aprobado por el tribunal. Tiene grillete electrónico, restricción domiciliaria total en 24 horas. En adición, va a cumplir con todas las condiciones del programa. Tiene que permanecer en el domicilio ordenado por el tribunal, comparecer a sus vistas, no relacionarse con los testigos, personas que tengan algún tipo de interés en el caso. Vamos un poco hacia atrás. El pasado 11 de agosto, Ay Bonito se estremeció al conocer que Gabriela Nicole Prats, con solo 16 años, había sido apuñalada en una situación confusa, siendo acusadas de asesinato en primer grado Antonieshka Avilés y su madre, Elvia Cabrera. Familiares y vecinos no olvidan. Yo tengo que ir a visitar a mi hija a un cementerio. ¡No! Por lo menos ya pueden ver a su hija. Yo no. Matas a un perro y te meten 12 años preso para rápido, sin fianza. Mira, un ser humano. ¡Un ser humano! El caso de Antonieshka está pautado para comenzar el próximo 6 de abril. Bueno, y de inmediato entramos al análisis con el licenciado Peter Díaz, también con el licenciado John Mercado. Gracias a ambos por estar acá. Buenas noches. Gracias, Laisa. Bueno, y luego de ver todo el resumen, ¿verdad? Y la reacción de la familia de Gabriela Nicole, la pregunta es, ¿la excarcelación fue una justa? Sí, definitivamente la Constitución de Puerto Rico en el artículo 2, sección 13, protege el habeas corpus, establece el habeas corpus, y la sección 11 establece el derecho absoluto a la fianza. ¿Qué pasa? Se ha desarrollado la casuística donde luego de 180 días de estar preso sin que comience el proceso de juicio, pues tú tienes que ser excarcelado, no tiene opción la judicatura. Entonces, ¿qué sucede? Hay unas excepciones cuando hay rebelión, cuando hay guerra, pero son bien limitadas. ¿Se puede revertir un habeas corpus? No. Hasta donde yo sé, no. No. Porque es de raigambre, de estirpe constitucional. Es la fianza del pobre. Si Antonieshka hubiera tenido dinero, hubiera tenido billete en este país, no hubiera estado presa, pero se usó la fianza para castigarla. Se le metió $1 millón. La fianza no es un castigo, la fianza es para garantizar que la persona va a comparecer al proceso.
En Puerto Rico se lleva años utilizando la fianza como un castigo. Buenas noches a ambos, apreciados colegas. Yo creo que la noticia no es la concesión del habeas corpus, porque obviamente se hace de conformidad a lo que es la Constitución. La noticia es un poco lo que está preguntándose la gente, es si a los efectos el 6 de abril va a comenzar un juicio con la selección del jurado y no va a haber ningún problema procesal que impida que comience el juicio. Yo creo que esa es la pregunta. No va a comenzar. No va a comenzar. Ajá. ¿Por qué no? En este caso existen unos problemas de que todavía no se ha dado el descubrimiento de pruebas. Claro. Y la defensa tiene derecho a un descubrimiento de prueba. La Fiscalía tiene una obligación de proveer toda la prueba que va a mostrar en juicio. Así que no vemos la posibilidad, aunque se señaló para esa fecha, no vemos la posibilidad de que comience. ¿Por qué traigo la pregunta? Porque esa es la pregunta del país. Lo otro es constitucional, lo otro se entiende. Un poco la pregunta es si va a comenzar el 6 y ya ustedes están diciendo que por lo que sea no va a comenzar. Te pregunto, Messi, ¿puede jugar 2 juegos el mismo día? ¿Verdad que no? Aquí hay 2 fiscales que están atendiendo el caso de Elvia y el caso de Antonías Cas. Son los mismos 2 fiscales. ¿Se van a tirar estos 2 casos a la vez? Por supuesto que no. Y procesalmente hablando, es prácticamente imposible. Y parte de quizás que todavía no se haya entregado toda la evidencia en el caso de Antonesca tiene que ver precisamente con el timing de cuándo es un juicio versus el otro, para propósitos de lo que se pueda estar hablando del tema o cómo pueda afectarse lo que pase en uno de los casos, cuando ya entonces el otro está más adelantado, que es el de la madre. Bueno, lo o sea, que ¿tiene sucedió, algo que ver? Lo que sucedió en este caso es que habían varias mociones que estaban pendientes antes de que se sometiera la moción bajo la regla 95 del procedimiento criminal. Así que todavía ni siquiera se ha sometido esa moción, según tenemos la información. Pero yo lo que quiero que entienda la familia de Gabriela Nicol, lo que quiero que entienda el pueblo de Puerto Rico, es que cuando los tribunales velan por los derechos de un acusado, también están velando por los derechos de la víctima, porque tú no quieres que por una violación a los procesos y al debido proceso de ley y a los derechos constitucionales, este caso sea revertido por un tribunal apelativo. Así que queremos que la decisión final sea final y que sobreviva cualquier apelación. Ferdinand. Yo quería, y saludo a los buenos amigos del panel que están invitados hoy. Yo quería un poco evaluar el trabajo de la Fiscalía hasta ahora. O sea, ustedes han hablado mucho del trabajo de la defensa, los requerimientos que van a hacer la defensa y el tema de la fianza, pero ¿cuán preparados ustedes ven a la Fiscalía, al Estado, en proveer la evidencia necesaria para encontrar culpable a esta joven? O sea, para el país ustedes saben que ya hay un veredicto básicamente adjudicado. ¿Cuán fuerte es lo que tiene el fiscal hoy para demostrar lo que el país ya entiende que fue lo que ocurrió? A mí me parece que la Fiscalía tiene un caso que es susceptible de no poderse probar más allá de toda duda razonable, que es el estándar de prueba aquí. Esta no es la vista preliminar de regla 23, que era causa para juicio. Ahora es que se separan los niños de los hombres. Ahora es las grandes ligas, más allá de duda razonable. Si tú me dices... Pero yo, ¿por qué? ¿Por qué? Por el tema de la enorme cantidad... La semana pasada hablamos de la enorme cantidad de testigos que tiene la Fiscalía y las consecuencias que puede haber de que los testigos puedan empezar a contradecirse unos con otros. ¿Eso es lo difícil de este proceso? Bueno, yo conozco a ambos fiscales y son fiscales con mucha experiencia. Los agentes investigadores en este caso son agentes con mucha experiencia, los de ciencia forense también. Así que yo no tengo duda de que la Fiscalía tiene toda la evidencia que tuvo a su bien lograr alcanzar. O sea, el trabajo no es inventarse la evidencia, tiene que aparecer en la escena, tiene que producirse en unos exámenes de ciencia forense adecuados, los patólogos, lo que es débil tal vez aquí son las versiones de los testigos, pero definitivamente la evidencia forense que tiene la Fiscalía es toda la que pudo haber recopilado, porque estos 2 fiscales no están jugando. Claro, pero y me perdona, el planteamiento es un poco que no importa la evidencia que tú tengas, es la manera en que se pueda utilizar para persuadir o ilustrar al tribunal, básicamente, que comprometa. Ese es el asunto más importante. Y dicho, usted tiene una razón. Sea de paso, no hemos mencionado ahí que además del expertise que pueden tener los fiscales, hay que destacar el expertise que tiene Mayra López Muller.
que sabe de este juego de la A a la Z. O sea, esto es un duelo a muerte ahí en este tribunal. Claro. Lo que dice el compañero Peter, el licenciado Peter, es totalmente, y es consono con lo que usted dice. Yo dependo de la investigación que hace el Cuerpo de Investigaciones Criminales, ¿verdad? Eso. La División de Crímenes. ¿Qué pasa? En el caso del enfermero y del biólogo, la gente habla, mira, allí aparecieron 20 y pico de casquillos, 3 días, 8 días más tarde aparecieron 3 más, faltaba la cámara número 13, faltaba otro. Mira, la fiscalía hizo lo que pudo con la prueba que tenía. Claro, pero, y en este caso también van a hacer lo que pueden. Pero es un poco un análogo a ese mismo ejemplo. O sea, yo creo que en este caso, sobre todo el que rodea a Antonesca, lo que se ha tratado de proyectar en las vistas o los testimonios, no parece haber mucha controversia de que ella fue la que le dio el golpe mortal a la fallecida. Es más bien si tenía los elementos de su capacidad, si fue por instrucción para propósitos de cuál va a ser el delito finalmente, si hubo premeditación o no. Bueno, realmente aquí... Y a lo que voy, quiero traer el planteamiento porque la preocupación de que si esto está siendo justo o no es porque hubo todo un país que tenía una versión, que tenía unas expectativas sobre lo que había pasado y que al final no tenga una decepción o se entienda que aquí se están haciendo cosas para propósitos de que al final no se sepa la verdad sobre unos hechos que parecerían estar indiscutibles. Bueno, en este proceso no se ha probado nada todavía. No se ha probado ni siquiera que Antonesca estaba allí. El juicio no ha comenzado. Así que ese jurado tiene que ir con una presunción de inocencia completa. No, la presunción de inocencia partiendo de la premisa de que los casos se dilucidan en el tribunal. Lo que yo quiero decir, los abogados de defensa de ambas acusadas son excelentes. Los fiscales son excelentes. Aquí el pueblo de Puerto Rico debe estar confiado en que tanto los jueces tienen la experiencia, he litigado con los dos, los fiscales he litigado con los dos, los abogados los conozco. Aquí, por falta de experiencia o por falta de conocimiento, no va a pasar nada. O sea, aquí eso está parejo. Aquí lo que vendrá a dilucidar el jurado es la evidencia recopilada y cuánto le convence. El trabajo de los abogados de defensa es aguantar esa pared para que se mantenga lo suficientemente alta, para que no se rompa sin que la fiscalía haya probado más allá de dudas razonables su caso. Esa pared se llama dudas razonables, esa pared se llama debido proceso de ley. Lo que necesita la defensa, ¿tú sabes qué? Un solo jurado que tenga dudas razonables. Se acabó el juego. Exactamente. Bueno, iríamos a un segundo, ¿verdad? Claro, pero para tiene que haber unanimidad. Se acabó. Licenciado Díaz Mercado, gracias por el análisis. La fecha está pautada para el 6 de abril con el inicio de la selección de jurados. Vamos a ver lo que sucede de acá a allá, pero obviamente contamos con su análisis para eso. ¿Cómo no? Pasamos de inmediato con Margarita, amigos. Gracias, Laisa. Vamos a otros temas que levanta pasiones también. Tira y dame entre el exsecretario de Salud, Carlos Mellado, y el Ejecutivo, tras comisión total de ayer. Hasta mencionan llevar este caso al FBI. ¿Qué estará pasando? Tenemos aquí todos los detalles al volver. Pero mira quién tengo aquí a mi lado. Y es que lo que no te dicen de las funciones de los cabilderos te lo va a decir Jorge Colbert. Ser cabildero es complicado ese trabajo. Vamos a hablar de la figura de los cabilderos, de cómo surgen y particularmente qué pasó ayer y qué medidas pudiesen tomarse para corregir deficiencias que hay en el Estado de Derecho, por lo menos algunas leyes que están vigentes. Me quedo pendiente, igual haga usted. Y la comisión total deja herido al PNP. ¿Qué bando sale airoso? Bueno, pues hoy continúa el debate con dos líderes de La Palma. Escuche esto, jugando pelota dura, apenas comienza. Amigos, el tema de la firma de cabilderos Politank abre la discusión de cómo se maneja este tipo de gestión en el gobierno. Jorge Colbert nos presenta hoy datos importantes, porque lo que no te dicen, te lo dice Colbert. Bueno, muchos se preguntan qué es esto de los cabilderos, que se oye la palabra, está de moda. Los cabilderos son profesionales que tienen una responsabilidad, particularmente de representar el sector privado ante el gobierno.
Esto es una función perfectamente legal, está regulada de hecho por múltiples leyes, no solamente la ley que tiene que ver el Código Anticorrupción, sino también la ley de ética que le aplica a los funcionarios públicos, también los reglamentos de los cuerpos. Los cabilderos se tienen que registrar en la rama ejecutiva y en la rama legislativa, tienen que divulgar sus clientes, tienen que divulgar para qué trabajan y tienen que radicar informes anuales ante el Departamento de Estado, ante otros requisitos. Así que no todo el mundo, ¿verdad?, hace gestiones y cumple con la ley, y ese es uno de los problemas que tiene este mecanismo de gestión. Ahora bien, ayer surgieron varias interrogantes sobre el asunto de Politán, si se vendió, si los registros, el funcionamiento, lo que tiene que ver con los potenciales conflictos de intereses, y hay múltiples asuntos, me parece que son importantes que podamos revisar y ver cómo se puede fortalecer la fiscalización para este tipo de empresas de cabilderos. Primero, el año pasado, precisamente, el secretario de la Gobernación, el licenciado Francisco Domech, emitió un memorando el 28 de marzo de 2025 para regular a los contratistas que trabajan para el gobierno y que a la misma vez son cabilderos. Esto es un memorando importante porque establece unos parámetros de controles a los que trabajan de alguna manera asesoría dentro del gobierno, pero que ejercen funciones para entidades privadas y no los reportan. Y este memorando es importante porque atiende una de las grandes debilidades que ha habido por muchos años en Puerto Rico. Pero además de esto, y la pregunta entonces que tenemos que hacernos, más allá de la controversia y las peleas, al final del camino, ¿cómo debe terminar esta controversia? Debe terminar con legislación. Ese es el fin legislativo. Y la invitación o la convocatoria de los legisladores es que además de todo lo que quieran decir es que al final del camino presenten medidas. De hecho, hay varios ya radicados, incluyendo una de la señora gobernadora, que es el momento de retomarlo y de impulsarlo. ¿Cuáles pueden ser muchos de los cambios de las debilidades que tiene nuestro sistema? Primero, miren, debe de pedirse propuestas particulares para los servicios profesionales. Estos se otorgan a base del criterio del jefe de la agencia y debe haber unos parámetros mínimos. La legislatura comenzó a exigir este tipo de propuestas. Además, como norma general, toda la contratación, y eso aplica a nivel federal, en muchas instancias exigen procesos de licitación y además incluye en muchas instancias los servicios de publicidad. Recientemente Asume hizo un proceso de licitación para la nueva campaña y eso hay que reconocerlo de su directora. Además, las oportunidades para los jóvenes sin experiencia, hay que pedir expertise y conocimiento, pero no se puede excluir a jóvenes recién graduados que merecen también una oportunidad profesional, eso no está contemplado. Procesos de inhibición con terceros, no con subalternos. Esto es un problema que está presente en este momento en el gobierno de Puerto Rico. Domenech delegó una subalterna, ya sea la subsecretaria o un ayudante, y eso ha aplicado por muchos años, debe de ser personas fuera, no pueden ser subalternos porque no se subsana, en mi criterio, ese problema de intervención de alguna manera o de conocimiento. Y otro planteamiento importante, debe haber una prohibición absoluta de reuniones de funcionarios públicos con cabilderos fuera del área laboral. Señores, una de las prácticas más comunes y más incorrectas es que las reuniones entre cabilderos y funcionarios se dan, miren, en hoteles, en barras, en restaurantes, en viajes. Debe ser estricto en el sentido de que tiene que registrarse la reunión, el tema y sobre todo en el espacio público, de la facilidad pública, para evitar malas interpretaciones. Y por último, quiero decir lo siguiente, este proceso que ha sido extenso por muchos años, tiene que terminar con propuestas que corrijan las lagunas que hay. No se puede prohibir el cabildero, por supuesto que no, pero tampoco puede estar por la libre. Y es importante saber que se trata de contratos y de fondos públicos, que es el dinero que sale de su bolsillo, del nuestro, y sobre todo, que es el que necesitamos para los servicios más importantes del país, que en última instancia es lo verdaderamente trascendental para Puerto Rico. Pasamos con Laisa. Gracias, Jorge. Interesante por demás. Bueno, seguimos la discusión en temas políticos. Me acompaña Víctor Rivera, Anabel Torres Colbert y les presento al siguiente panel interesante. Ferdinand Pérez también conectado con nosotros. Se encuentra el expresidente del Senado, Charlie Rodríguez, también el licenciado Ángel Cintrón, director político de Jennifer González. Saludos a ambos y gracias por estar acá. La primera pregunta la tiene Ferdinand. Adelante, Ferdinand. Bueno, pero saludos a los amigos Charlie y a Ángel. Los distingo a los dos. Un abrazo. Bueno, yo creo que aquí hay, en la tarde de hoy, que necesitamos 2 horas para poder analizar la vista de 7 horas, pero en la tarde de hoy ha pasado algo muy interesante y es que se empezó a cuestionar la declaración jurada de Mellado.
y se plantea por un grupo de personas de que durante el día de hoy cambió la versión de lo que dice en la declaración jurada. Tanto es así que leo que la gobernadora de Puerto Rico hoy en la tarde ha anunciado que va a referir a los federales la declaración jurada de Mellado precisamente por lo que le estoy planteando. Me gustaría una reacción de ambos sobre este tema que me parece que es medular en todo lo que tiene que ver con la discusión. Charlie, por favor. Bueno, mira, Ferdinand, yo creo que el asunto de la declaración jurada debe llegar a donde tenga que llegar, y si es a las autoridades federales, sea bien porque la gobernadora lo quiera referir o sea porque el propio declarante lo quiera hacer llegar, bueno, pues que llegue y se evalúe. Pero yo no creo que eso es lo importante de lo que aconteció ayer en el Senado de Puerto Rico y las implicaciones que tiene lo que pasó ayer en el Senado. Ángel, y quiero volver a lo que tú entiendes que es lo importante, pero quiero dar una oportunidad a Ángel sobre este tema. Sí, bueno, como te expliqué temprano en el otro programa de radio tuyo hoy, se pasó por alto desde ayer y yo fui enfático hoy y presenté la información. Existe un pleito que se atendió en el Tribunal Apelativo de este mismo caso, donde el tribunal determinó que había un mal manejo de esa primera subasta y por lo tanto Salud tuvo que hacer una segunda subasta porque el Tribunal Apelativo así se lo señaló en una sentencia de diciembre del año 24. Por lo tanto, los planteamientos de Mellado pasan totalmente a un segundo término casi irrelevante porque al final del camino el proceso que se tuvo que hacer de nuevo no fue porque alguien se lo pidiera a Mellado o porque alguien estuviese influenciando, porque el tribunal dijo que estaba mal hecha la primera subasta. Así que eso termina con el asunto. Si además de eso hay que mirar el planteamiento de Mellado por alguna otra consideración, pues como dice Charlie, que se mire. Pero el asunto de ese caso en particular, con esa subasta, lo atendió el Tribunal Apelativo en el año 24. Pero a mí me parece que el planteamiento de Mellado, que estoy de acuerdo con ustedes, no es la parte más importante, es sobre la intromisión en el proceso. El tribunal resolvió otra cosa aparte, pero es sobre la intromisión en el proceso. Yo creo que eso es lo que la gente está hablando y un poco lo que se piensa hoy que es el cambio de lo que es la declaración, lo que iría al FBI. Claro, porque entonces ayer decía como que se había sentido presionado y dice, no, en realidad ellos no me pidieron que yo suspendiera la subasta. Pues entonces, pues, ¿dónde está, verdad? Concurro con Charlie, hay cosas más importantes. Eso, evidentemente, yo creo que, digo, no quiero ser imprudente ni impropio, pero el doctor Mellado trabaja para el Senado de Puerto Rico también. O sea, ¿por qué produce una declaración jurada el mismo día de la vista? Yo creo que se le fue la guagua. Está mal hecho. Pero yo creo que... ¿Por qué si no es tan importante como ustedes plantean y ahora Víctor también lo refuerza? Yo difiero. O sea, cuando el presidente del Senado sacó público esta declaración jurada y Mellado estuvo haciendo declaraciones públicas en los medios de comunicación y tomó muchísimo tiempo del interrogatorio del secretario de la Gobernación, el asunto del secretario de Salud como que fue amedrentado, intimidado o presionado en este proceso. ¿Cómo que ahora no tiene importancia? Bueno, perdóname, Charlie. Ferdinand, porque lo que pasa es que el mismo presidente del Senado desconocía, pienso yo, que había una sentencia del Tribunal Apelativo. Y hoy yo tuve que insistir en que leyera la sentencia porque él estaba pensando que la sentencia no había dispuesto del problema de la subasta. Y yo tuve que recalcarle, lea la sentencia, lo tiene en bold, está ahí. Así que, Charlie, ¿qué es lo que tú destacas que es lo más que, mira, lo que fue importante allí? Ferdinand, lo que ocurre es lo siguiente. La declaración jurada que presta él es importante para un asunto que va más allá de lo que estaba investigando o está investigando el Senado de Puerto Rico. Esa declaración jurada demuestra de su parte, del declarante, de que se sintió intimidado y presionado para alterar una subasta. Así él lo interpretó. Si es correcto o no es correcto, en su momento los juzgadores habrán de evaluarlo. Y creo que tiene que ir al foro pertinente y creo que se debe comenzar allá en el negociado de investigaciones federales, el FBI, y que de ahí entonces siga el proceso de entender las autoridades federales que hay que continuarlo. Ahora, de la vista que hubo ayer, yo creo que hay unas cosas muy importantes, medulares. Una es que obviamente no hay un documento escrito de inhibición de parte del secretario de la Gobernación. Y tú no me puedes decir que sea algo verbal, porque si es algo verbal, ¿cómo puedo yo confirmar que efectivamente se está cumpliendo o no se está cumpliendo con el mismo? Tiene que estar escrito. Por eso es que la ley de ética gubernamental establece claramente para los funcionarios
al cabo de 2 años de haber salido de, ¿verdad?, una empresa como la que tenían, el que tengan que presentar un documento de inhibición, y ese documento tiene que ser evaluado por la Oficina de Ética. Aquí no lo hay, debe existir, debe hacerse, y yo creo que ese debe ser el primer paso que se dé en la Fortaleza sobre esta situación. Claro, hay otros asuntos medulares que son también el asunto de la corporación Politank. De la famosa venta de Claro, Politank. porque eso hay que ver los libros de la corporación, a ver qué pasó ahí. Y sobre eso y sobre el mar de dudas que todavía rodea ese proceso de venta, vamos a estar hablando porque ustedes se quedan con nosotros luego de la pausa. Amigos, ¿quién cree usted que dice la verdad entre la pugna entre Francisco Domenech y Carlos Mellado? Escanee el QR Code y vote ahora en nuestra encuesta Claro. Rivera Chats tilda de buscones, canallas y corruptos a líderes de su partido. ¿No me cree? Lo escuchamos al volver de la pausa. La gente que confió en el PNP, yo les digo que yo no voy a permitir que gente como esa nos ponga en vergüenza. La gente decente, trabajadora, limpia y honrada del PNP que quiere un buen gobierno y que por eso no ha elegido, va a tener su recompensa, y nosotros no vamos a permitir que buscones, canallas y corruptos mancillen el nombre del PNP. No lo vamos a permitir. Bueno, fueron palabras del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, más temprano hoy en Pelota Dura por Noti1. Corruptos, canallas no van a estar permitidos en el Partido Nuevo Progresista. Bueno, yo creo que tiene que ser una aspiración de cualquier partido de no tener a canallas. Pero hay entonces ni corruptos. Bueno, y canallas él está haciendo dentro un señalamiento y él está comenzando una investigación. Esa investigación podría arrojar algún elemento de esos, pero yo estoy seguro que tiene que ser aspiracional del PNP y de cualquier partido, luchar contra la corrupción, venga de donde venga, y él está reiterando lo que es la posición de él y del partido sobre ese particular. Qué bueno que ustedes dos están aquí, que son precisamente ustedes dos. El presidente del Senado dice que no cree en el licenciado Domenech. La gobernadora dijo hoy que no cree en el presidente del Senado. Un poco mi pregunta es, ¿cuánto es el daño infligido con toda esta sangría desparramada que lo ha tocado todo? La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, la cosa política, la cosa pública, ¿cuánto es ese daño? Y si eso en algún momento se va a poder subsanar, esa es la pregunta. Bueno, yo creo que todo es subsanable si hay voluntad, y el Partido Nuevo Progresista es un partido ideológico que tiene un pegamento distinto a cualquier otro partido en Puerto Rico y que le ha permitido ganar elecciones teniendo controversia desde el año 83-84 para acá. Dicho eso, yo tengo que decir con mucho respeto que pienso que el presidente del Senado hoy se le fue la mano totalmente, porque todo esto está fundamentado en un mar de especulaciones con cero evidencia. Y entonces, encima de que hay cero evidencia, venir a decir o insinuar que hay corruptos, canallas o buscones, o sea, es una falta de respeto a casi 1 millón de puertorriqueños que somos estadistas. Así no se manejan las cosas. Esa no es la forma correcta. Hay que recoger velas. Mira, Ángel, lo digo con mucho respeto. Ángel y Charlie, pregunto, ¿esto se resuelve quizás yendo a lo que planteaba Charlie al comienzo de la intervención de él? Si en Fortaleza mañana cambian las reglas de juego y establecen un protocolo establecido formalmente, como dice la ley de ética, y que se corrijan estas cosas de que de boca o no hay un protocolo formal, ¿esto podría resolver este problema y calmar las aguas? Pregunto a los dos. Bueno, yo creo que eso ayudaría, pero quedan cosas tal vez necesarias por resolver. Por ejemplo, la facultad prácticamente plenipotenciaria que tiene el secretario de la Gobernación. Mira, esta figura del secretario de la Gobernación que le empezó Rafael Hernández Colón, ha ido cada cuatrienio adquiriendo más poder y más poder. Y se trata de una figura que inclusive cancela a los secretarios de gabinete, muchos de ellos que son de departamentos constitucionales, pero sea constitucional o no, están creados por una ley orgánica, tienen unas facultades, pero a su vez tienen unas responsabilidades en ley. Y cuando tú me dices a mí que yo tengo que ir a un secretario de Gobernación, no tan solo para que me diga qué subasta prospera, qué contrato se hace, qué empleado se mueve de un lado a otro, y que yo llego como jefe de agencia y me encuentro que todas las plazas de confianza están ocupadas, obviamente está sustituyendo la función legal y constitucional de un jefe de agencia. Y yo creo que eso es algo que hay que evaluar, porque la figura del secretario no está creada por ley.
es una figura que antes era el ayudante ejecutivo del gobernador, Chief of Staff en inglés, pero que ahora se ha ido más allá y cada vez tiene más poder. Yo tengo que intervenir un momentito para corregir unas cosas, ¿verdad? Y no es que difiera totalmente de Charlie, pero esto yo no sé cómo era antes, pero en este cuatrienio hay que tomar en consideración lo siguiente. Aquí hay ahora un elemento que se llama plan fiscal y Junta de Control Fiscal y unas restricciones del nivel federal que se tienen que implementar. Entonces, el secretario de la Gobernación no es el que adjudica contrato, ni adjudica subasta, ni cancela subasta, ni contrato, nada de eso. Pero tiene que vigilar que cada transacción que llegue, incluyendo la de personal, cumple con el plan fiscal. Por eso pasaron por OGP y pasa por la Fortaleza, cosa que antes de estar en quiebra, esas cosas no sucedían ni era necesario que sucedieran. Pero una vez tienes un control fiscal y tienes que cumplir con unos requisitos, que la Junta te puede virar para atrás un contrato, te puede virar una subasta, te puede virar un reclutamiento de empleados, tienes que tener unas preintervenciones. No son determinaciones, preintervenciones para cumplir con esos requisitos. Ángel, eso es lo que hace el secretario de Gobernación. Yo quisiera ver si podemos contigo aquí, aclarar cosas que ciertamente ayer no estuvieron claras. Y quiero ir, vamos pasito a pasito, como la famosa canción. ¿Cuándo es que Francisco Domenech, fecha, vende las acciones a la corporación? 31 de diciembre y cobra su cheque el 1 de enero. ¿Cuándo Manuel Torres viene a ser accionista de la corporación? 31 de diciembre. ¿De quién adquirió? ¿De quién? Adquiere entra a la corporación, te lo explico de esta manera, para que el pueblo nos entienda. Francisco Domenech provoca que la corporación haga un bailout, lo saque, le pague su dinero y se vaya de la corporación. Y él se sale de la corporación y Manuel inmediatamente coetáneo entra y toma control de la corporación. En 30 segundos solamente fue que la entidad no tenía accionistas. Porque como todos los abogados sabemos, eso se hace coetáneo. Se hace coetáneo. Se hace simultáneo, claro. Entregó el 100% de las acciones y Manuel... Del valor de la acción, no de la acción, del dinero, del valor que estaba en caja. Bueno, pero de las acciones, del 100% de las acciones en circulación, sí, ¿o no? pero la corporación sigue existiendo y sigue inscrita y entra un nuevo dueño. Claro, pero la corporación puede continuar existiendo en la medida que hay algún dueño. Y ahí es que entra Manuel Torres. Claro, él coge la llave del negocio y sigue con el negocio. Desde el 31 de enero. Eso es correcto. De diciembre. De diciembre, perdón. Y así se notifica eventualmente de las cosas, creo que le... ¿Con qué porcentaje? Ese detalle yo lo desconozco. Yo no conozco la corporación ni tengo interioridad. Pero porque además de que no lo sé. Déjame llevarte a lo que quiero llegar. Pero sí, pero es que te tengo que interrumpir antes que continúe. Es que tenemos una insistencia, y yo escucho inclusive al presidente con una insistencia. Politán es una corporación privada. ¿Hasta qué punto hay jurisdicción de entrar a una corporación privada? ¿Socolor de qué y con qué evidencia para justificar qué? Porque si hace eso hoy, mañana el Senado puede investigar cualquier corporación en Puerto Rico. Puede pedir las planillas tuyas, las de él, las mías. ¿Socolor de qué? Como hicieron con Sagardía. O sea, hay que tirar una línea aquí. Hay una constitución y unas leyes que prevalecen. Y hay un planteamiento político que se puede hacer, pero claramente Politán, aunque no sea directamente, de manera indirectamente, sí adquiere beneficios del gobierno. Pero Politán no tiene relación ninguna con el gobierno de Puerto Rico. Y las empresas nuestras. ¿Cuál es la justificación para decir que se tiene que saber algo que es privado de la corporación? Está bien, pero a lo que voy es porque esto es lo que crea la duda. Y es por eso es que quiero ver si en la discusión, si Manuel Torres es un accionista minoritario de una acción o de 50 o de 100, significa que hay otras acciones disponibles. Yo quiero ahora comprar esas acciones de Politán, que están disponibles para ser vendidas. Yo no lo sé, ella lo llama si le pregunta, es una entidad privada. Porque si no, lo que pasa corporativamente, y esto puede ser muy técnico, es que si se entregaron las acciones que estaban en circulación y otro adquiere un porcentaje menor, en la práctica se convierte 100% dueño, a menos que haya entrado otro. Es bien sencillo. Te voy a dar dos explicaciones. A menos que haya comprado otra persona. Dos explicaciones sencillas desde el punto de vista de que somos ciudadanos externos a esa transacción privada. Una, esa corporación tiene que rendir planillas. Hacienda tiene que evaluar todo eso. Segundo, que no se ha dicho aquí, bien sencillo. Francisco Domenech ha sometido informes de ética por 2 años consecutivos. Ética ha evaluado los informes de éticos de Francisco y de su esposa 2 años y no ha levantado bandera. Bueno, pero si cobró en enero del 2025, la planilla viene ahora. Ahora es que tiene que rendir sobre esos 4 millones. Porque el informe de ética no es con la planilla de Hacienda. Y se radicaron los 2 informes de 2 años. Charlie, y ética los evaluó. Charlie. Y no hemos escuchado que ética diga que hay algo impropio en los informes de Domenech. Ferdinand. Charlie, ¿por qué es tan difícil entender esto? O sea, cuando el interrogatorio que el presidente hizo sobre este tema,
yo dije que era muy pocas personas en Puerto Rico puedo entender. Ante las preguntas de Anabel hoy, Ángel Cintrón, nuevamente se hace muy difícil entender. ¿Cómo lo explicas tú? Mira, se hace difícil entender porque yo creo que el secretario no fue claro. Lo que la gente quiere saber, lo que todo el mundo quiere saber, cómo el secretario de la Gobernación, no se trata de Juan de los Parlotes, se trata del secretario de la Gobernación con unos poderes amplios, una figura pública. ¿Cómo fue que él dejó de ser el director de Politán? ¿Cuál fue el intercambio de dinero que hubo? ¿Quién asumió el control? Porque lo que está en entredicho es si Politán está utilizando la postura de tener al secretario de la Gobernación en la fortaleza para atraer clientes, para que esos clientes vengan porque dicen, estos tienen una conexión con el secretario. Sea verdad o no sea verdad que esa conexión exista, lo cierto es que eso es lo que está en el debate. Pues, la única forma que lo puedes averiguar es yendo a los libros de la corporación. Y hay unos asuntos que no son confidenciales. Ciertamente las planillas sí lo son, pero yo creo que hay otros documentos que tienen que radicarse en el Departamento de Estado. Por ejemplo, las resoluciones corporativas. Por ejemplo, lo que son ¿Quién firmó claro, en todas las transacciones? Y el Senado pudo haber hecho eso hace meses atrás. Pues entonces y había que citar a Francisco Domínguez para eso. Pues entonces Ángel y Charlie, entonces es válido que se traigan planteamientos sobre Politán, porque al final Politán hace también negocios con el gobierno de Puerto Rico. No, Politán no hace negocios con el gobierno de Puerto Rico, bueno, señor. ¿Y con quién los hace? Representa a una gente que va al gobierno de Puerto Rico. Ángel. McConnell hace negocio con el gobierno de Puerto Rico. Representa a una gente. Todos representan pero no tiene relación contractual con el gobierno. Pero terminan representando gente que va... Eso no es un vínculo suficiente a nivel jurídico para lo que estamos hablando aquí. Entonces, tú lo sabes. Si me permite, bien brevemente, lo que pasa, Víctor, es que no puedes verlo a nivel de todas las corporaciones, como ha dicho Ángel. Aquí lo que se trata es que es el secretario de la Gobernación. Hay una controversia, hay que aclararlo. No se aclaró. Primero tengo que traer al secretario de Gobernación para que explique. Por eso, la explicación no es satisfactoria. Entonces Charlie, ahora vamos a ir a los libros. Pero Charlie, pero ¿sobre qué evidencia se ha traído todo esto? O sea, se trae una especulación de que hay dudas, hay sombras. ¿Cuál es la evidencia de la cual nace la duda y la sombra? Hay una corporación privada que tiene sus derechos constitucionales, allí está. Si tienen evidencia contra ella, vayan contra ella, van a Hacienda, a Estado, busquen, pregunten. ¿Por qué van contra Francisco Domínguez como si él fuera el culpable? ¿De qué? Si ese negocio no le pertenece. Toda esa información se espera, se reciba en el Senado para el 6 de abril. Que lo pudo haber hecho 6 meses atrás. Ahora digo yo, desde el año enero 25, todo esto estaba claro para todo el mundo. Estaba claro, Charlie. Pero claro, todo el mundo sabía que él vendió su negocio y el Senado no actuó en 16 meses. Pero Ángel, todavía no se sabe quién es ese otro accionista. Si hoy se liquida Politán, ¿quién recibe el 100% de las ganancias? Manuel Torres. En enero del 25 no existía esa supuesta duda. Bueno, pero pregunto yo. Bueno, pero ahora es que se tiene la información los de hechos todos que se alegan no han cambiado en 17 meses. Independientemente. Para nadie. No te agites mucho. No, en mi forma natural, acuérdate, tú me enseñaste. Lo cierto es que hay una controversia. Hay que aclarar la controversia. El pueblo quiere saber. Él es una figura pública. La gobernadora, sin duda alguna que lo nombró, una figura pública. El Senado tiene una función constitucional de investigación que incida sobre asuntos de gobierno. Esto incide sobre asuntos de gobierno. Pues claro, pero primero traes ¿a quién? Traes primero al secretario que él hable y diga. Si él hubiera dicho las cosas claras y precisas, no estaríamos en este debate. Y todo eso yo lo entiendo, pero el presidente Senado cometió un error hoy en radio por la mañana. Y fue que dijo, Ángel, busca los números, y dejó ver públicamente que su agenda es estrictamente política, porque lo dijo él hoy con Ferdinand, y Ferdinand que me corría al aire, que eso fue lo que pasó. Ese es el problema de todo esto. Que hay una motivación política. Que esta comisión ha dejado más dividido el partido que antes. No sé cómo usted lo ve. No apuesten a eso. Porque déjame decir, este partido ha tenido, y fue una pregunta que creo que hizo Ferdinand, hemos tenido diferencias en el pasado. Hemos tenido hasta primarias para la gobernación. Es más, se ha derrotado un incumbente y con todo eso ganamos elecciones. Yo creo que hay que demostrar madurez en su momento y unirnos. Gracias, Charlie, gracias. Hacemos una pausa, regresamos en breve.
Amigos, ustedes votaron en la encuesta Claro. Preguntamos quién cree que dice la verdad en esta pugna entre Francisco Domenech y Carlos Mellado. El 91% le dio la razón a Carlos Mellado. Gracias a todos por participar. Ustedes no se retiren, volvemos con más de Jugando Pelota Dura. Bueno, amigos, seguimos jugando pelota dura. Esta vez mírelo bien, sí, es Héctor Ferrer, portavoz del Partido Popular en la Cámara de Representantes. Gracias por estar acá. Buenas noches a todos. Conversaba Jorge Colbert sobre la posibilidad de legislar, de regular aún más la gestión de los cabilderos. ¿Hay posibilidad de hacer eso? Por supuesto, lo que siempre hace falta es voluntad política y lo hemos dicho desde un principio. Desde un principio hemos dicho, ya yo llevo 5 años en la legislatura y siempre he establecido que ni la Oficina de Ética Gubernamental, ni la Oficina del Panel Fiscal Especial Independiente, ni la Oficina del Inspector General funcionan. Eso lamentablemente no tienen comunicación entre ellas, no hacen lo que se tiene que hacer y lamentablemente el país sigue pagando los platos rotos. ¿Hay voluntad para legislar? De mi parte siempre la ha habido. Esa es una pregunta que le tienen que preguntar al Partido Nuevo Progresista, si tienen la voluntad de cambiar lo que no sirve para el país, pero que sí sirve para ellos porque lo utilizan como mecanismo para tirar toallas a los de ellos y perseguir a la oposición. Y eso está comprobado en investigaciones que hemos hecho en la Cámara de Representantes. ¿Se presenta cuándo la legislación? Ya la hemos presentado en el pasado. Ya. Mañana vamos a estar hablando sobre ello. Mañana vamos a tener noticias al respecto. Pero es lamentable, porque el país sigue sufriendo las consecuencias de unas agencias que no le sirven bien a su país. Gracias, Héctor Ferrer. Siempre. Gracias. Y gracias por la gestión que haces para hacer de Puerto Rico.